Cuando nació Jesucristo en Belén de Judea, era el reinado de Herodes. Unos magos de Oriente se presentaron y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vinimos y vimos la estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Reunió a todos los sumos sacerdotes, a los escribas, para preguntar dónde debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le contestaron, porque así está escrito por un profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti surgirá el jefe, que será el pastor de Israel. Herodes mandó llamar en secreto a los magos. Después de investigar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió diciéndoles: vayan e infórmense acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme, porque yo también quiero rendirle homenaje. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12. Quien cree y obedece, cumple con la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 4 de enero, año 2026. La liturgia de nuestra Iglesia Católica nos ubica hoy en la Epifanía del Señor. Epifanía del Señor. Y la palabra Epifanía significa manifestación del Mesías, esperado por todos los pueblos, representando unos sabios de Oriente que llegaron a Belén para adorarlo. La palabra Epifanía es una transliteración del griego. Epifaneia en griego significa manifestación, darse a conocer. Epifaneia, donde la Epifanía no se celebra el 6, que es lo normal. Ahora cayó domingo, este año 2026 se celebra el 4, que es día domingo. Entonces celebramos la Epifanía del Señor este domingo 4 de enero, y el Evangelio habla de unos magos, unos sabios que llegaron de Oriente al encuentro de aquel de que el profeta había dicho dónde iba a nacer y qué nombre le iban a colocar. Venían de Oriente y llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos. También los tres reyes magos, o mejor magos más que reyes, tenían nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Alguna persona dice: ¿pero dónde dice ese nombre? Aparece en un famoso mosaico que fue encontrado en Rávena, Italia, del siglo VI después de Cristo, y allí aparecen grabados los nombres de esos tres señores que vinieron a visitar a Jesús: Melchor, Gaspar y Baltasar. Es la costumbre hoy de celebrar la manifestación, darse a conocer la Epifanía del Señor. Cada 4 de diciembre, la Iglesia Católica celebra el día de la primera santa de los Estados Unidos de Norteamérica. Primera santa de Estados Unidos, Santa Ana Isabel. Santa Isabel Ana Bailey, viuda de Sitón. Es Santa Isabel Bailey Sitón. Y esta Isabel Bailey, como también se le conoce con su nombre en inglés, fue la fundadora de la primera escuela
católica de los Estados Unidos, enviudó y optó por la vida religiosa y se convirtió en la fundadora de la primera congregación femenina estadounidense llamadas las Hermanas de la Caridad de San José. Es la patrona de las escuelas católicas, instructores, educadores, niños. También empezó su vida como su familia pues le enseñó a ella cuando empezó en 1774. En la ciudad de Nueva York nació esta querida santa. Sus padres, Catalina Charlton y el doctor Richard Bailey, pertenecían a la iglesia anglicana de Estados Unidos, es decir, la iglesia episcopaliana, y eran miembros de esa iglesia, y ella fue lo que aprendió eso. A los 20 años se casó y conoció a William Mays Seton, un reconocido negociante, y después de poco tiempo murió él en Italia. Allá la santa conoció a una familia italiana que le enseñó la religión católica y quedó impactada. Ella nunca había oído hablar de que Jesucristo se manifestaba en la Eucaristía a los católicos, ni tampoco había oído hablar de la Santísima Virgen María. Quedó encantada de todo lo que le enseñaron en Italia, se convirtió, pidió el bautismo católico y llegó a ser esta primera santa de los Estados Unidos, Santa Isabel Bailey. La obediencia. ¿Es importante obedecer? Sí. Los magos obedecieron lo que Dios les indicó por medio de una estrella y evitaron que Herodes se aprovechara del niño y lo mandara a matar. San José fue muy obediente y siguió las reglas del Señor y acompañó a la Santísima Virgen María. María Santísima fue muy obediente y se hizo esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Luego hay argumentos suficientes para decir que hoy, en el día de la Epifanía, la manifestación especial del Hijo de Dios allí en un pesebre en Belén para ser adorado, se trata de adorar a Dios. Entonces hoy, el día de la Epifanía, es tan importante entender que la obediencia produce muchos milagros, muchos santos, muchos caminos diferentes, mientras la desobediencia y la rebelión le daña la vida a un ser humano cuando es desobediente. La obediencia es importantísima. A Dios le encanta que seamos obedientes y lo hagamos así como tan en secreto, que no estemos contándole a todo el mundo. El que acepta mis mandatos, el que guarda mis leyes. La obediencia es la muerte del orgullo y la resurrección de la humildad. Tiene razón el santo. San Juan Clímaco decía eso. La obediencia es la muerte del orgullo y la resurrección de la humildad. Obedecer vale más que cualquier otra realidad en el mundo. San Agustín de Hipona. Si alguien quiere ser mi discípulo, que obedezca, que se niegue, que tome la cruz y que me siga. La obediencia es una excelente virtud, un gran valor en la vida de cada persona. Quien cree y obedece la palabra de Dios logra superar muchos obstáculos en la vida y cumplir con la misión. El objetivo principal de los magos venidos de Oriente era adorar a Dios. Entonces hay que cumplir ese objetivo, que el mismo Dios es el centro de la vida, y los magos pudieron darnos esas sabias enseñanzas. Escuchemos 3 enseñanzas bien bonitas de los magos que fueron a adorar al niño Jesús. La primera: se dejaron guiar por una estrella y pudieron adorar al Mesías. Eso significa obediencia al mandato.
Como personas de fe, entraron, vieron al niño y lo adoraron. Segunda enseñanza. Como eran personas de fe, cumplieron exactamente, se limitaron a lo que le dijeron. Vayan, lo saludan, se arrodillan y lo adoran. Eso es adorar exclusivamente a Dios. A nadie más, a Dios solamente debéis adorar y a nadie más. Segunda enseñanza de los magos para hoy. La tercera, gracias a la humildad de los magos que obedecieron lo que les dijo el Señor con la estrella, aplicaron el buen mandato de obedecer primero a Dios y no regresaron donde Herodes. La persona que le obedece primero a Dios no se equivoca tan seguido, ni comete demasiados errores, ni vuelve a cometer el mismo error tantas veces. Muchos males se pueden evitar si la persona le obedeciera a Dios. Los magos le obedecieron primero a Dios y no regresaron donde Herodes, sino que se fueron por otro camino. Ahí tenemos los tres elementos básicos de la fiesta de hoy, que es la Epifanía del Señor. El mandato obedecer en la Biblia guarda una relación profunda con el consejo de escuchar. Cuando la persona escucha pero no obedece, ese es un problema bien común en miles o millones de personas en el planeta. Cuando uno habla con una persona, le dice a alguien, le aconsejó que no hiciera eso, sí. ¿Alguien le dijo que no se casara con esa persona? Sí. ¿Alguien le dijo que esa persona no le convenía a usted? Sí, me lo dijeron muchos. Y sin embargo, me casé, me fui, la acepté, hice lo que esa persona me dijo. Cometí el error. Entonces viene el segundo consejo grande para hoy en la Epifanía del Señor. Un buen consejo es combinar escuchar y obedecer. Precisamente hay una raíz latina de obedecer que proviene del latín del verbo obedire en latín. Una combinación de un prefijo op en latín que significa hacia y un verbo en latín que significa audire, oír. Dar oídos, prestar atención, significa eso en español. El resultado tendría que ser cumplir la orden, hacer caso y no discutir. Eso significa la palabra escuchar en español. San Pedro, el apóstol por excelencia, enseñó según la Santa Biblia en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Papa Benedicto XVI enseñó que la obediencia a Dios tiene la primacía. La obediencia a Dios tiene la primacía. Hay que estar atentos a las falsas obediencias y la verdadera obediencia, dice el Papa Benedicto, es el fundamento de la libertad humana. Quien cree, obedece y cumple con la voluntad de Dios. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,